¿Qué harías si un día encuentras en un sótano unas carpetas polvorientas y en ellas descubres que los alumnos de una escuela jamás salieron con vida de ahí? Hoy te contaré la perturbadora historia del archivo confidencial de la escuela abandonada, un caso real documentado que estuvo oculto durante décadas. Si te gustan las historias oscuras y llenas de misterio, suscríbete y deja en los comentarios qué opinas de esta investigación, porque lo que vas a escuchar no te dejará dormir tranquilo. Esta historia ocurrió en 1998, en una escuela secundaria de un pequeño pueblo al norte de México. Los edificios eran antiguos, con pasillos largos y paredes cubiertas de pintura descascarada. Los profesores eran estrictos, los alumnos normales, los típicos adolescentes que soñaban con graduarse y salir del pueblo. Todo parecía rutinario y seguro, como cualquier escuela a simple vista. Pero un día, mientras ayudaba a limpiar el sótano de la institución antes de su cierre definitivo, encontré una caja de carpetas amarillentas escondida detrás de unas cajas de material escolar viejo. Al abrir la primera, me sorprendió ver un cuaderno con fotos de los alumnos, sus evaluaciones, notas disciplinarias. Pero todas las hojas estaban incompletas, como si alguien hubiera arrancado parte de la información. Así que seguí revisando, pensando que era un simple descuido administrativo. Lo extraño comenzó con los nombres. Algunos coincidían con alumnos que había conocido en los años 90, pero otros eran imposibles, aparecían jóvenes que según los registros oficiales ya no vivían o que simplemente nunca habían asistido a la escuela. La sensación de que algo no cuadraba creció cuando noté que cada carpeta tenía marcas, símbolos extraños, garabatos en los márgenes que nadie podría interpretar fácilmente. Así que empecé a sentir un frío extraño, como si alguien me observara desde las sombras del sótano. Mientras hojeaba las carpetas, descubrí fotos de los salones vacíos, y en el fondo de cada imagen, una sombra que parecía moverse. Al principio pensé que era una ilusión, pero en una de las fotos, un estudiante parecía mirar directamente hacia la cámara, aunque la foto era de hace más de 10 años. Así que guardé las carpetas en mi mochila y salí del sótano con una sensación que no podía describir, miedo mezclado con curiosidad y la certeza de que algo estaba muy mal. Al día siguiente regresé a la escuela, pero esta vez con más cuidado. Llevaba conmigo las carpetas, pensando en examinarlas con calma, pero algo en el aire se sentía distinto. Los pasillos que antes parecían vacíos y silenciosos ahora tenían un eco extraño, como si alguien caminara detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Así que me obligué a concentrarme en las carpetas, dejando de lado el escalofrío que me recorría la espalda. Lo que encontré me congeló. Cada carpeta tenía registros de asistencia, pero los horarios eran imposibles. Algunos alumnos aparecían en la escuela a horas en que el edificio estaba cerrado. Otros tenían notas de evaluaciones que nunca existieron. Así que empecé a comparar los nombres con los archivos públicos de la escuela. Lo que descubrí fue perturbador, varios de esos alumnos habían sido reportados como desaparecidos, pero sus expedientes mostraban evaluaciones recientes. Fotografías tomadas mucho después de su desaparición y anotaciones como si nunca se hubieran ido. Fue entonces cuando noté los sonidos. Al principio eran leves, un susurro casi imperceptible, pero pronto se convirtieron en pasos que subían y bajaban por las escaleras del edificio vacío. Intenté convencerme de que era mi imaginación, así que me concentré en las carpetas otra vez. Cada página parecía contar una historia incompleta, con detalles macabros sobre los alumnos, algunas describían enfermedades extrañas, otras incidentes en los que los alumnos desaparecían de los salones por horas. Y en algunas notas, palabras garabateadas que decían nunca salieron o siguen aquí. Una carpeta en particular me llamó la atención. Tenía un registro completo de un estudiante llamado Daniel. Las fotos mostraban un rostro sonriente, pero en cada una, sus ojos parecían cambiar, como si supieran algo que yo no podía comprender. Así que revisé las últimas páginas y encontré algo que me heló la sangre, una serie de fotos del sótano de la escuela, tomadas desde diferentes ángulos, con sombras que se movían de forma extraña. En la última foto, un grupo de alumnos estaba parado frente a una puerta cerrada, todos miraban hacia la cámara, pero nadie sonreía. Sus ojos estaban vacíos, y parecía que intentaban decirme algo que no podía comprender.
Decidí registrar todo con mi cámara, pensando que si algo sucedía, al menos quedaría evidencia. Mientras filmaba, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente, pero el sótano estaba vacío. Lo extraño es que al reproducir el video más tarde, podía ver figuras borrosas entre las cajas, como si se movieran por sí solas. Así que dejé de grabar y decidí marcharme, pero no pude sacudirme la sensación de que algo me seguía. Esa noche revisé las carpetas en mi casa. Algunas páginas tenían notas que nunca había visto antes, escritas con una letra que no reconocía. Decían cosas como no permitas que se vayan, quedarán aquí para siempre, pero no había firma, ni fecha, nada que indicara quién lo había escrito. Así que me senté frente a la ventana y traté de calmarme, pero no pude. Cada vez que miraba las fotos, los alumnos parecían más reales, más presentes, como si pudieran atravesar la pantalla y salir al mundo. Fue entonces que noté algo aún más inquietante. En varias fotos, había un símbolo grabado en las paredes del sótano, un círculo con marcas que no entendía. Pero lo más aterrador es que uno de esos símbolos estaba dibujado en mi propia pared cuando me levanté al día siguiente, como si alguien hubiera estado allí mientras dormía. La última vez que regresé a la escuela fue de madrugada. No sé qué me empujó a hacerlo, tal vez la necesidad de entender, o el simple hecho de que las carpetas parecían llamarme de alguna forma. Caminé entre los pasillos vacíos con una linterna en la mano, escuchando cómo el eco de mis pasos parecía responder con otros pasos que no eran míos. Llegué al sótano y la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí justo antes que yo. Al entrar, todo estaba distinto. El lugar olía a humedad, pero también a algo metálico, como sangre seca. Las carpetas ya no estaban donde las había dejado, ahora estaban esparcidas por el suelo formando un círculo alrededor del viejo pupitre de madera. Pero lo más extraño fue que cada carpeta abierta mostraba la misma hoja repetida, el nombre del alumno, la fecha de ingreso, y un espacio vacío en la casilla de fecha de salida. Así que entendí lo que significaba esa frase que había leído tantas veces: nunca salieron de aquí. De pronto escuché voces, no eran claras, más bien un murmullo que venía de todos lados. Levanté la linterna y vi algo que aún me persigue en sueños. Al fondo del sótano, los alumnos de las fotos estaban de pie, inmóviles, como esperando. Eran los mismos rostros, las mismas miradas vacías, pero sus cuerpos parecían desgastados, como si el tiempo no hubiera pasado igual para ellos. Ninguno se movía, solo observaban, y por un instante sentí que esperaban a que me uniera a ellos. Retrocedí torpemente, tropezando con una de las carpetas. Cuando levanté la vista, ya no estaban. El sótano estaba vacío otra vez, pero mi linterna iluminó la puerta al fondo, la misma que aparecía en las fotos. Tenía marcas en la superficie, como arañazos de uñas intentando salir. Me acerqué con la cámara encendida y, justo antes de tocarla, escuché golpes secos que venían desde el otro lado, como si alguien tratara de abrirla desesperadamente. El miedo me paralizó. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Solo pude grabar mientras los golpes se volvían más fuertes. Y entonces, silencio. Segundos después, una voz infantil susurró mi nombre desde detrás de la puerta. Eso me bastó para salir corriendo del sótano, dejando atrás las carpetas y todo lo que había descubierto. Cuando revisé la grabación en casa, noté que la cámara captó algo que yo no vi en el momento. Mientras corría, decenas de manos pequeñas se extendían desde las paredes, intentando alcanzarme. Ninguna aparecía en el lugar cuando estaba allí, pero la grabación no dejaba dudas. Desde esa noche, no he vuelto a la escuela. El edificio fue demolido meses después, pero todavía conservo una de las carpetas que logré llevarme. Lo inquietante es que, al abrirla hace poco, descubrí algo que nunca había visto antes: mi nombre escrito en la última página, con la casilla de fecha de salida en blanco. Lo único seguro es que, aunque la escuela ya no exista, sus alumnos nunca salieron de allí, y quizá ahora tampoco me dejen salir a mí.